RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. El Colegio de San Luis le ofrece cada semana un contenido diferente que tiene que ver con lo que se está haciendo desde la investigación en ciencias sociales, en las diversas disciplinas que se trabajan acá, en diferentes proyectos. La mirada de los científicos sociales siempre nos puede aportar algo nuevo, un descubrimiento, un conocimiento, nuevas experiencias. Y bueno, hoy vamos a platicar de participación política indígena y elecciones. Como ustedes saben, pues el pasado 6 de junio se llevó a cabo un proceso electoral en el que pues varios observadores, académicos, politólogos le han llamado un buen laboratorio, pero también se vivieron cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Y bueno, pues de eso estaremos platicando con tres protagonistas, con expertos que conocen bien del tema y los vamos a presentar a continuación. Y agradezco mucho que estén con nosotros. Palmira Flores García, ella es maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, es egresada de el Colegio de San Luis y bueno, pues anda muy activa, anda muy movida con diferentes proyectos. Uno de ellos tiene que ver con que participa en el Comité Académico Nacional de la UNESCO, en el capítulo San Luis. También está con nosotros Vanessa Sánchez Ramírez, ella es indígena mixteca, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por cierto, de Palmira no dije que es perteneciente no sé si es correcto decir, al grupo Triqui o a la etnia Triqui. ¿Cómo se dice, Palmira? Ahí corrígeme, por favor. Sí, soy originaria del pueblo Triqui y estamos asentados en una comunidad aquí en el municipio de San Luis Potosí. Muy bien, muchísimas gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Vanessa Sánchez, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por la invitación. Y saludamos a, pues ya un conocido de casa, el doctor Francisco López Bárcenas. Ya le digo que le voy a dar aquí su sección para que nos levante el rating, porque bueno, pues tenemos muchos seguidores cuando lo tenemos invitado. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, pues bien, acá listos para el diálogo. Muy bien, pues como siempre, muy activo. Ya sabe usted, ha tenido este año conferencias para la Universidad de Nueva York. Hace algunos días presentó recientemente un libro también acá en el Colegio de San Luis, que bueno, si nos queda tiempo por ahí ya platicaremos un poco. Y bueno, entre otras cosas, es investigador del programa Agua y Sociedad. Y bueno, pues también pertenece a el grupo Mije. Él es originario de Mixteco. la Mixteco, perdón, de la sierra en Oaxaca. Bueno, pues comenzamos entonces. A ver, primero me gustaría que nos explicara, doctor López Bárcenas, las diferencias entre la concepción de la política en el mundo mestizo y el mundo indígena. Digamos, mestizos somos todos los que no somos indígenas. Y bueno, platíquenos, porque entiendo que hay una cosmovisión diferente, cada quien entiende sus formas de participar en política de manera distinta y que se rige por usos y costumbres, por prácticas que nos van mostrando ciertas diferencias. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, muchas gracias, licenciada Lía. Pues en principio yo diría que la participación política indígena en nuestro país es un tema pendiente del Estado mexicano. No ha querido entrarle bien a este asunto, lo cual es un poco contradictorio porque también ha firmado a nivel internacional documentos que ya hablan del derecho de los pueblos a participar en las decisiones nacionales de acuerdo a sus propias prácticas. ¿Por qué a sus propias prácticas? Porque dada la diversidad de culturas que tenemos en México, se hace muy complejo y se hace muy, ahora sí que valga la redundancia, muy diversa la manera de concebir la política y las formas de participación.
Yo he comentado en otros lugares, por ejemplo, la participación política entre mestizos, como bien mencionaba, pues la Constitución dice que es a través de partidos políticos. No hay otra manera de, bueno, sí hay de las participaciones independientes, obviamente, de acceder a puestos públicos como serían presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senaduría de la República, presidente de la República, no hay. Y en los pueblos indígenas sucede de manera distinta, sobre todo por la concepción de la política. Para los pueblos indígenas la política no es acceder a un puesto, ¿no?, y de manera individual, sino participar de manera colectiva para que en el pueblo pueda haber orden, pueda haber armonía, puedan llevarse a cabo los proyectos impulsando, y entonces cambia la naturaleza de esa participación y se ve más como un servicio, más que como un derecho, se ve como un servicio y yo diría como una obligación. Los que somos miembros de pueblos indígenas, pues no andamos haciendo campaña, yo quiero ser diputado, quiero ser presidente, quiero ser mayordomo, no, casi nos andamos escondiendo para que no nos toque porque es un cargo, ¿no? Y hay una diversidad de cargos, hay una idea muy marcada, sobre todo por las prácticas acá en el centro y parte norte del país, donde la cosa es asamblearia, las asambleas por consenso, pero no todos los pueblos son así. Aquí mismo en San Luis Potosí, en Jalisco, los huirráricas, pues los huirráricas ni por equivocación convocarían una asamblea, se les deja a los maracame, que son la máxima autoridad entre ellos, que ellos sueñen, que ellos sueñen quién va a ser el próximo representante. Podrán decir que es una práctica autoritaria, discriminatoria, no democrática, no republicana. Esa es la que ellos practican. Si uno se va al norte, con los pueblos yaquis, con los pueblos seris, en general con los pueblos yumanos, son prácticas más jerárquicas, con los yaquis y seris incluso de estructura militar, como los mayas también en la península. ¿Por qué? Porque por los procesos históricos que ellos vivieron muy violentos, pues sobre todo en el siglo XIX, pues a ellos les quedó eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los yaquis no hablan de ciudadanos, hablan de tropa, ¿no? No convocan a los ciudadanos, convocan a la tropa. Ahora, y tenemos otra diversidad, podríamos hablar mucho de esto, solamente quisiera decir cómo se forma la ciudadanía entre los pueblos indígenas. Que como sabemos, en el mundo mestizo, uno cumple 18 años, va al Instituto Nacional Electoral, le dan su credencial y ya puede votar o ser votado. En los pueblos no. En los pueblos la ciudadanía, o esto que pudiéramos equiparar como ciudadanía, pasa por otros procesos, que es participar de la vida comunitaria, realizar cargos, desempeñar bien las comisiones que nos dan. Eso lo va haciendo ciudadano a uno, o casarse también sucede en otros casos, porque se entiende que cuando se da servicio comunitario o cuando uno se casa, pues ya es responsable, ¿no? Entonces ya puede tener algún cargo. Pues son algunas de las cosas que hacen diferente pues la participación política de los pueblos indígenas, y que obviamente, como seguramente hablaremos más al rato, pues choca cuando se dice que sea por partidos políticos. Quisiera, bueno, antes de irnos a la pausa, en 2 minutitos que nos queda ahí con Vanessa Sánchez, quien es miembro de la comunidad mixteca, desde la perspectiva de la mujer, ¿cómo se ve esta participación en la política? ¿Cómo la observas? ¿Eres mujer? ¿Eres indígena? ¿Cómo te ha tocado enfrentarte a esas situaciones? Pues, hola, buenas tardes. Buenos días. La verdad, yo soy indígena mixteca de Baja California.
Estamos varias comunidades, tanto triquis, zapotecos, en Baja California, y la participación política de las mujeres se ha visto aguerrida, discriminatoria más que nada, usurpadas por personas que dicen pertenecer de un pueblo originario cuando realmente no ha realizado lo que es el tequio, el trabajo comunitario. Entonces, para nosotros como mujeres es un doble o triple esfuerzo para llegar en la vía política, porque se nos ha discriminado por ser mujer, porque somos preparadas, pero no somos para la inclusión de los partidos políticos. Hay muchos partidos que en esta nueva elección que se vio, que fuimos afectados, y que varias comunidades y varias como parte de esta lucha, de este grupo, fuimos y tuvimos que revisar impugnaciones, recursos de inconformidades para que los partidos nos tomen en cuenta. Entonces, prácticamente en Baja California fue algo histórico, pero con antecedentes para poder trabajar nuevamente, porque no se vio la inclusión de las mujeres indígenas. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a ir con este tema porque la verdad es que, bueno, pues se vio no solo aquí en San Luis, donde tristemente un personaje, pues ya, yo sí diría, tristemente célebre, intentó pues, adjudicarse el origen indígena que evidentemente no tenía y que, bueno, pues eso detonó que varias voces se hicieran escuchar y que lamentablemente no fue el único caso que se dio en este pasado proceso electoral. Como ya bien nos decía nuestra invitada Vanessa Sánchez, en Baja California también hubo intentos de usurpar esta personalidad, de este origen indígena y que, bueno, pues lamentablemente hace evidente que no estamos del todo preparados como ciudadanos para participar, para abrir espacios, para incluir esta otra participación, respetando lo que a cada quien corresponde. Hacemos una pausa, los dejo antes con esta breve cápsula y regresamos para seguir charlando, bueno, pues con nuestros invitados de hoy, en donde, como ustedes saben, el tema tiene que ver precisamente con la participación política indígena y las elecciones. Continuamos. El Instituto Nacional Electoral realizó durante 2016 y 2017 una consulta para una nueva distritación electoral. De ella resultó que a escala federal se reconocieran 28 distritos electorales indígenas y en lo local se consolidaran 56 distritos de este tipo. En México actualmente existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes. La participación de la población indígena dentro de la política sigue siendo un tema pendiente, debido a que sus prácticas son muy diferentes estructuralmente. El INE ha reconocido las diferentes identidades de los pueblos originarios al conformar distritos electorales, lo que debería posibilitar la elección de representantes indígenas de acuerdo con sus propias lenguas y culturas, además de considerar la territorialidad de esos pueblos. Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla, participación política indígena y elecciones. Comentábamos antes de la pausa, ya nos explicaba el doctor López Bárcenas de qué manera se ve, se concibe de manera distinta el asunto en las comunidades indígenas de participación política, porque en las comunidades se entiende más como un acto de servicio, precisamente por eso se dice que es un cargo, porque además de lo que ya realizas, tienes encima la responsabilidad de representar a los tuyos y de llevar, de gestionar el bien común, y no como malamente se ha entendido acá, pues entre los mestizos, ¿no? Porque muchas décadas nos enseñaron más bien que era
una especie de, pues, más egoísta, ¿no? Más de servirse que de servir del poder. Y bueno, pues yo quisiera preguntarte, Palmira Flores, que nos cuentes un poco qué pasa cuando toda esta manera de ver la política de servicio a la comunidad se intenta combinar o llevar hacia la lógica que nos imponen los organismos electorales, las instituciones que se encargan precisamente de gestionar los procesos electorales y de llevar todo pues esos mecanismos de elección que se deciden con un código federal electoral, con las leyes electorales, con el INE, con todas estas instituciones, cómo lo reciben las comunidades indígenas, cómo se lleva a la práctica, qué ocurre, cómo lo ven. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo y con respecto a la pregunta que me acaba de realizar, creo que es muy importante retomar que esa lógica de servicio es muy importante y sobre todo más bien preguntarnos qué es lo que ocurre cuando esa lógica de servicio no se logra concretar una vez que ya están ejerciendo los compañeros en el ejercicio, no sé, ocupando un curul o en algún cargo público, porque la mayor parte de las veces no se logra satisfacer esa lógica de servicio, es decir, las personas que quedan al frente de sus comunidades no pueden dar respuesta como lo harían a lo mejor de manera interna, y eso es un problema porque la gente que los designó para estar frente a esos puestos, frente a esos lugares de representación, no ve esa respuesta y empiezan a fraccionarse. Las personas ya no los ven como sus representantes y entonces empiezan a separarse su representante y la gente de la comunidad. Y eso yo creo que es muy importante considerarlo porque se habla mucho de la importancia de la necesidad que hay de que las comunidades y los pueblos participen en la vida política del país, pero no se habla de las implicaciones que tiene llevar ese ejercicio de participación a la lógica institucional, en este caso de los partidos políticos, que es justamente el conflicto que se genera de manera interna. Y yo creo que es importante que eso no se pierda de vista porque al no haber respuesta en esos espacios, al generar conflicto, pues se pierde la organización y ya no hay una idea a lo mejor que esté pues encaminada a la resolución de esos conflictos que tienen como comunidad. Y pues eso yo creo que es lo que pudiera comentar al respecto. Gracias, Palmira Flores. Doctor Francisco López Bárcenas, ¿podría contextualizarnos un poco, recuperar este triste caso que ocurrió aquí en San Luis, en donde el diputado al que apodan el Mijis intentó, yo sí diría, usurpar su origen y decir que venía de una población indígena? Cuéntenos un poco para quienes no estuvieron quizá muy enterados de este caso. Sí, ¿Y bueno, qué opina, por supuesto? claro, creo que también vale la pena decir por qué sucedió eso, porque no solo sucedió acá, sucedió en muchas partes, pero resulta de lo que yo decía hace un rato, los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en la conformación de los organismos nacionales de acuerdo a sus propios sistemas normativos, dice la Constitución y dice el derecho internacional. Sucede que esa disposición la tenemos desde 1990, o sea, hace 30 años, y no se ha reglamentado. Entonces, el INE, el Instituto Nacional Electoral, acordó que como no hay legislación, pues se hicieran algunos lineamientos de participación. Y esa disposición, que desde mi punto de vista tenía buenas intenciones, se hizo de muy mala forma, porque apartándose de lo que dispone la Constitución Federal, lo hicieron vía partidos políticos. Y se apartaron 28 distritos, si no estoy mal, distritos electorales, en donde los partidos tenían que presentar candidatos indígenas porque en ellos la mayoría de la población era indígena. Y ahí vino el problema porque algunos indígenas comenzaron a promover esto y el Tribunal Federal Electoral dijo que era suficiente para presentarse como candidato que presentaran una constancia. Y de ahí todos los políticos comenzaron a buscar constancias.
El caso que dice de aquí pues es no solo como lo dice, que una usurpación, a mí me parece grotesco incluso la manera de de que se comportaron yendo a comunidades a buscar una constancia. El Mijiseis fue terrible porque a una comunidad y se la dieron, la presentó y hubo gente que impugnó, lo rechazaron y fue a otra comunidad distinta a solicitar otra constancia y se la dieron y la volvió a presentar y la volvió a perder. Hubo casos en otros lugares, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo, en todos lados, Lidia, hubo casos, hubo alrededor, estos diputados indígenas o estos candidatos se sumaban más o menos 300. De esos yo creo que por lo menos 100 fueron en todo el país que no eran indígenas a buscar esa constancia para usurpar, para ocupar un lugar que no les correspondía. Yo en su momento dije que eso era discriminatorio, racista, pero además ofensivo a los pueblos indígenas, y yo propuse y sigo proponiendo que no solo hay que quitarles a la representatividad que buscan, sino procesarlos por estar atentando contra la identidad de los pueblos. Algunos tribunales sí dieron vista a las autoridades penales para que iniciaran procesos, pero bueno, no sé qué va a pasar. Ese es el asunto ahí, que tenemos una omisión de los poderes legislativos que el INE intentó subsanar, yo digo, insisto, creo que de buena fe, pero de muy mala forma, y eso dio como respuesta que el Tribunal Federal Electoral se pronunciara diciendo que con una constancia bastaba. Yo creo que no basta eso, ya lo vimos, y pues así fue. Hay muchísimos juicios en donde el Tribunal Federal Electoral está mandatando a las legislaturas locales que ya legislen sobre ese tema, y creo que es lo que vendrá después de las elecciones. Así de que yo recuerde, está San Luis Potosí, está Hidalgo, está Baja California, está Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas, de los estados que ya tienen mandato judicial de que se ocupen de ese tema. Vanessa, ¿este mandato judicial será suficiente para que le entren las legislaturas locales y que realmente se construya un marco jurídico que salvaguarde los derechos políticos de los distritos electorales indígenas, de los pueblos indígenas? ¿Qué hace falta? Sería un gran avance legislarlo y que esté en la legislatura la participación política y los candados adecuados para que la participación política sean los miembros de las comunidades de los pueblos originarios quien representen legalmente las candidaturas, ya sea a diputación y a regidurías, porque en Baja California se vio lamentablemente, como dice el doctor, por una constancia o por decir que soy miembro de una representación, la comunidad lo puedo representar, pero no soy indígena. Entonces, eso sería bueno legislarlo y que también sea equitativo tanto para mujeres como para hombres, y que realmente que las comunidades realmente hagan su asamblea comunitaria y postulen, no que los partidos, ahora sí, los partidos elijan a quién puede tener ese puesto político. Entonces, realmente la legislación primero tiene que poner los candados y después, poco a poco, podemos avanzar para que sea de acuerdo a nuestros sistemas normativos internos de cada pueblos originarios. ¿Hay paridad de género en las comunidades indígenas? ¿Cómo se vive esta parte de la participación de la mujer? Pues realmente Vanessa, en esta perdón. nueva... sí, disculpa. En esta nueva elección no se veía la paridad de género. Realmente en los distritos
que correspondía realmente que fueran indígenas, se vieron usurpados esas candidaturas. Tuvimos que recurrir varios grupos, tanto triquis, zapotecos, mixtecos, para que se nos hiciera la representación adecuada. Tuvimos que ir al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y tuvimos que ir a última instancia a sala regional para que así se nos respetaran nuestros derechos. Pero realmente todavía falta mucho. Aparte, los partidos están viciados de poder, quieren tener más poder y eso no está bien para las comunidades. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Les recuerdo que este programa lo estrenamos los martes aquí a través de 9TV y mañana miércoles ya lo pueden revisar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y me voy a permitir enviar un saludo a quien es uno de nuestros más asiduos seguidores en el programa y es el señor Daniel Huache. Sí es mi pariente, pero también es un muy fiel seguidor de este programa, a quien le prometí un saludo porque, bueno, se sabe los temas, los programas y, bueno, pues le manda, por cierto, muchos saludos a nuestros invitados. Hacemos una pausa y regresamos para seguir con esta charla. Estamos de regreso y bueno, pues vamos a continuar con esta charla porque quisiera preguntarte, Palmira Flores, en este caso que mencionaba el doctor Bárcenas del diputado al que le dicen el Mijis, ahorita les digo el nombre, que sé que se apellida Carrizales, pero se me borró ahorita, pero bueno, el famoso Mijis se asumió como parte del grupo indígena Tenec y dijo que pertenecía a esa comunidad y bueno, que había en su familia un origen indígena, pero ¿por qué no, más allá de si era cierto o no era cierto, supongamos que le creemos y que de verdad le creemos que venía de un origen Tenec, ¿por qué no podría representar en las elecciones a estos distritos indígenas? Bueno, yo creo que el problema principal es que desde que el Mijis tuvo injerencia en la vida pública o en los asuntos públicos aquí en el estado de San Luis Potosí, jamás ha sido su agenda el tema indígena. Él más bien ha representado pues a los chavos banda, a la reinserción de las personas que pues estuvieron presos y intentar pues respetar ese derecho de oportunidad, ¿no? De reinserción a la sociedad. Entonces yo creo que ese fue el problema en realidad, porque mucha gente lo que decía o el motivo con el que estaba justificando esa autoadscripción es que pues todos en México son indígenas, ¿no? Porque venimos de un mestizaje y todos tenemos ese origen aunque no lo queramos. Sin embargo, el problema no es tanto eso, o sea, si se autoescribe o no como indígena, porque pues de buena fe todos le podemos creer y decir que sí, sino que él al querer ocupar un espacio propiamente de representación indígena, necesita contar con esas características que nosotros como miembros de comunidades vemos en una persona que puede representarnos, que puede tener ese liderazgo y es lo principal, el trabajo que ha hecho para el reconocimiento de los derechos en el país, en el estado, en el municipio. Y él jamás se ha pronunciado sobre ese tema, nunca ha sido su tema. Entonces, creo que eso es como lo más importante de por qué él no podía ni siquiera con las constancias probar que realmente podía tener esa personalidad o esa capacidad de representar, porque jamás ha trabajado ese tema. Y al no conocer, no puede expresar la necesidad de nosotros como miembros de comunidades indígenas porque jamás ha vivido ese contexto. No sabe lo que es para nosotros el estar en un lugar donde no te
reciban porque no sabes hablar español, o que también te nieguen el derecho de educación porque tampoco sabes hablar español. Todas esas cosas que nosotros vivimos como miembros de comunidades, pues el Mijis no pudiera solamente decir que las conoce, ya no las ha vivido. Y como no las ha vivido y no conoce ese contexto, no ha hecho nada en ese rubro, pues nadie de una comunidad pudiera darle ese reconocimiento como representante. Gracias. Vanessa, ya nos decían hace unos minutos que se vivieron estos casos como el del Mijis, que por cierto ya tengo el nombre completo de este diputado, es Pedro César Carrizales Becerra, una disculpa. Bueno, muchos casos como el de este diputado se vivieron en muchas partes de la República Mexicana. A ti te tocaron más de cerca en Baja California. Cuéntanos, ¿procedieron? ¿Hubo alguna denuncia? ¿Se les persiguió judicialmente? ¿Qué pasó? Porque bueno, aquí pues parece que en San Luis Potosí no pasó nada. A mí me parece efectivamente, como decía el doctor Francisco López Bárcenas, que tendría que haberse dado otro paso más en firme y que bueno, pues no sé si en otras situaciones o circunstancias, en qué derivó estas situaciones. Mira, lamentablemente en Baja California se vivieron varias candidaturas usurpadas por supuestos indígenas. En el caso del Distrito 1 de Mexicali, uno que tenía la representación, que tenía una carta de una representación nativa Cucapá, pero realmente ahí se fueron la comunidad Cucapá y interpuso una impugnación, hizo una inconformidad y se le quitó la boleta, se le quitó a esta persona. En Ensenada, que me corresponde por Distrito 17, la Diputación, una de Juntos Haremos Historia, participó y se hizo pasar por miembro que tenía la representación de la comunidad triqui. Varios pueblos nos unimos y mujeres realmente dijimos que no nos inconformamos sobre ese hecho. Presentamos, cuando salió los lineamientos de la acción afirmativa para la postulación de candidatos indígenas, ella vio la viabilidad porque como ese distrito 17 tenían más participación, que había participado y había quedado electa, entonces pues se le hizo fácil de que tenía el reconocimiento de las comunidades indígenas. Entonces fue a un pueblo a una comunidad indígena triqui para que se le diera una constancia nada más de su actividad como legisladora de esta administración pasada. Entonces con eso se bastó y con las fotografías se bastó, siendo legisladora se bastó para que ella dijera que contaba con la representación de las comunidades triquis. Entonces varias mujeres nos inconformamos, realizamos un recurso de inconformidad ante esta situación y ante esta discriminación que estaba pasando de la usurpación de identidad. Fuimos al tribunal. El tribunal solamente le hizo una observación al Instituto Estatal Electoral para que realmente verificara si los documentos eran válidos. Entonces, como los consejeros no tenían tanta facultad según ellos, realmente pues dijeron que iban a cambiar, se iba a cambiar la candidata en este partido que estaba. No quiso ella y pugnó nuevamente porque ella decía que prevalecía más el derecho de ser votada y votar. Entonces, ella tenía la participación política. Entonces, nuevamente nosotros recurrimos otra vez a esa misma instancia reclamándole y que la comunidad indígena de la comunidad triqui cambiaran la autoridad tradicional dijera que no la reconocía, porque había otras personas que sí querían, por intereses políticos, que querían la representación, que ella fuera en este distrito, digamos, en este partido que de Juntos Haremos Historia, participó ella nuevamente, se basó de una fe pública notariada y cosas así. Realmente hasta faltando 2 horas prácticamente para la elección, tuvimos otro grupo de mujeres indígenas triquis, tuvo que ir hasta sala regional para que así se nos hiciera respetar nuestros derechos, aunque ella participaba y tuviera la representación de decir que representaba a la comunidad triqui, pero no pertenecía y no era indígena. Entonces ese era los puntos centrales. ¿Qué pasó en esto? Todavía continuamos en esta lucha. También en regidurías también participaron personas que decían que eran nativos Kumiai y no lo eran. Hubo robo de identidades.
varias comunidades mujeres que también, nuevamente, las mujeres estamos allá aguerridas, hicieron ante la Fiscalía General, a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, presentaron una denuncia en esa candidatura de regiduría. Nosotros seguimos trabajando porque esto no se va a quedar así, es como un alto para que ya no las personas que quieran hacerse pasar por indígena no se permitan nuevamente. Entonces, seguimos trabajando, sí vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Estamos en esto, ahorita pues se cubrió, digamos, esa cuota de indígena, pero realmente no está reflejado porque no hay candidatura hombre y mujer realmente. Entonces, ahorita está una mujer, sí, pero no se vivió un proceso como se debería de hacer. Doctor Francisco López Bárcenas, en 2 minutos antes de irnos a la pausa, ¿qué impactos o qué efectos puede tener esta experiencia que se vivió en las elecciones del pasado 6 de junio de la usurpación de las identidades indígenas? Yo creo que son varios. El primero que es que van a decir desde el punto de vista oficial que hay representación indígena y no la hay. Realmente no la hay, ¿sí? Segundo, una cosa que ya decía la compañera Palmira, estas representaciones no obedecen a los pueblos, obedecen a los partidos que los postularon y en ese sentido pues van a estar impulsando la agenda de sus partidos, no de los pueblos. Tercero, vamos a esperar a ver qué van a decidir las legislaturas locales con estos mandatos judiciales de legislar. Vamos a ver si aprendimos algo o no aprendimos nada de los resultados de estas usurpaciones de identidad que se ha dicho. Y tercero, creo que está en juego mucho la voluntad política de la clase política mexicana de si vamos a incluir a los pueblos indígenas finalmente como ellos son o vamos a seguir con conductas discriminatorias y racistas. Eso es lo que creo en síntesis que puede pasar. Muy bien, nunca mejor usado sus 2 minutos, doctor López Bárcenas. Vamos a hacer una pausa y los dejo también con esta novedad editorial del Colegio de San Luis. Ustedes saben que tenemos, con motivo de la pandemia, descargas gratuitas. Así que, bueno, pues vaya a nuestra página web www.colsan.edu.mx, ingrese ahí a esta sección que es Fondo Editorial Colsan y, bueno, pues ahí a la parte de libros digitales. Ahí pueden descargar gratuitamente muchos títulos, muchos temas, disciplinas de las ciencias sociales, ciencia política, indigenismo, historia, agua y sociedad, literatura, estudios antropológicos, en fin. Consulte ahí las opciones y bueno, pues el que más le lata, el que más le interese puede descargarlo de manera gratuita. Ya está también abierta nuestra librería en físico, también consulten los horarios en la página web. Y por cierto, bueno, pues el doctor Francisco López Bárcenas, les decía a ustedes, presentó hace algunos días un nuevo libro. ¿Cómo se llama su libro, doctor? ¿Y dónde se pueden conseguir? Se llama Indigenismo, Política y Despojo. Hay una página que se llama así también de Facebook, ahí pueden escribir, no está en librerías, ahí lo está mostrando la compañera Palmira, ahí pueden escribir y también podemos encontrar algunos en la librería del colegio. Muy bien, pues ya el gol completo. Mire, tiene muchos fans aquí. Bueno, pues ahí está este nuevo libro, muy interesante, por cierto, ya empecé a leerlo, todavía no lo acabo, lo confieso, pero creo que es importante, bueno, pues este tipo de documentos y sobre todo informarnos para entender muchas de las cosas que están ocurriendo, que a lo mejor acá en San Luis nos parecen un poquito alejadas, porque no las vivimos a lo mejor con la intensidad que deberíamos y con la responsabilidad que deberíamos ponerle atención a estos temas. Son 67 grupos indígenas en México, oficialmente, no me vaya a regañar, ya volteó a verme, ahorita me corrige. Sí. Entonces, bueno, pues desde huicholes, mazahuas, otomís, purépechas, hasta los 3 grupos que habitan en San Luis Potosí, Náhuatl, Tenec y Pame. Son muchos los intereses que tenemos que estar pendientes, que estar defendiendo. Hacemos una pausa y regresamos para seguir con más aquí en esta charla que tenemos el día de hoy dedicada a la participación política de los indígenas y las recientes elecciones. Continuamos.
Estamos de regreso y estamos platicando con Vanessa Sánchez Ramírez. Ella es mixteca, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También está con nosotros Palmira Flores García. Ella es triqui y bueno, pues estudió la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas aquí en el Colegio de San Luis. Y el doctor Francisco López Bárcenas, quien es investigador también del programa Agua y Sociedad aquí en el Colsan. Especialista, por supuesto, en temas indígenas y pues también originario de mixtecos, ¿verdad? Yo no sé por qué insisto en decirle mije. Bueno, doctor, platíquenos ya para cerrar esta charla, ¿cuáles son las medidas necesarias para garantizar una efectiva participación de los pueblos indígenas en la representación política del país después de todos los saldos, después de toda la experiencia que se vivió en este 6 de junio pasado? Bueno, creo que lo primero es abrir más nuestra mirada, nuestro entendimiento y ver que los indígenas no son los pobres que estamos viendo, o no solamente son los pobres que estamos viendo, son sociedades diversas que tienen muchísimas cosas que aportar a la construcción de una nación pues mejor de la que tenemos actualmente. Creo que eso es importante. Nos hacemos una imagen de los indígenas y nos vamos por la vida con ella y resulta que a la mera hora no es cierto, ¿no? Pero ya más en concreto con las elecciones, creo que sí deberíamos ver que fue muy grave, es muy grave lo que pasó de la usurpación de identidades y ahí hay un pendiente fuerte de cómo evitarlas. Creo que ahí las autoridades electorales sobre todo tienen un paquete grande, bueno, pero también los indígenas podemos proponer cosas, ya se están proponiendo incluso para algunos lugares. Creo que eso nos puede ayudar mucho lo que estábamos exponiendo al principio. No es la misma concepción de política desde un punto de vista mestizo, democrático, liberal, por llamarlo de alguna manera, que privilegia la participación vía partidos políticos, que los pueblos indígenas que la privilegian como servicio y como yo lo diría, inclusive como un privilegio que se gana quien está participando cotidianamente en las cosas públicas, ¿no? Creo que por ahí podemos ir. Más concretamente, creo que tenemos que pensar, ya lo han hecho, lo hizo el PRD cuando representaba algo a nivel federal, lo de las diputaciones, los distritos electorales indígenas. También los hizo, y eso me consta, lo hizo el Partido Revolucionario Institucional también en sus buenos tiempos. O sea, ha habido muchas propuestas que están bastante bien, que hay que tomar de ellas lo más importante y pues abonarle lo que pudiera hacerles falta con el paso de los tiempos. Creo que por ahí tenemos que ver la cuestión de la personalidad de lo indígena, cómo se va construyendo. Eso es lo que creo que nos puede ayudar a construir una sociedad realmente más plural políticamente, ¿no? Gracias, doctor Francisco López Bárcenas. Vanessa Sánchez, cuéntanos, para ti, ¿cuáles son las medidas que tendrían que tomarse a tiempo, legales, sociales, de cualquier tipo, para garantizar una participación de los pueblos indígenas en esta representación política del país? Primeramente, con esta contienda que pasó, nosotros los grupos de los pueblos originarios nos hemos puesto más unidos. Creo que vamos a seguir trabajando sobre la mesa, asambleas comunitarias, para que así nosotros podamos hacer propuestas de las personas que queramos o que quieran participar en la vía política, tengan unas bases asentadas. También, más que nada, pues, identificarlos prácticamente en qué distritos estamos, prácticamente en todos los distritos electorales de Baja California, pero vamos a hacer como un padrón interno de las comunidades de los pueblos originarios, para que así no nos vengan a decir esta persona
queremos que se postule y no es indígena. Entonces tenemos que trabajar nosotros internamente más que nada en un consenso, en una asamblea comunitaria, y que esas personas empiecen a trabajar desde nuestras comunidades para que sean postuladas para las candidaturas que van a seguir. Y una vez hacer esas, vamos a hacer también propuestas para que sean iniciativas legislativas y regulen las leyes en materia electoral, y sea una participación incluyente y con perspectiva de género, y que sea equitativo también, y que también y que nosotras como comunidades empecemos ya a trabajar y preservar nuestras culturas más que nada, porque muchas veces nosotros hemos perdido eso, y a raíz de que los políticos empiezan a buscar postulaciones. Entonces tenemos que tener una visión indígena en este sentido, y hacer valer nuestras costumbres, nuestras cosmovisiones, como dicen, y nuestras lenguas también, nuestra cultura. Entonces eso es lo que haríamos. Internamente estamos trabajando ya a marcha forzada, porque va a haber una elección en el 2014 para el nuevo municipio de San Quintín, y en Baja California también. Ya que pasó esto, pues también sigue la contienda electoral en el 2014 en San Quintín nada más. Y vamos a seguir trabajando sobre esto. No vamos a permitir que nuevamente nos vean la cara, y nuevamente que personas que usurpen nuestras identidades o que se autoescriben indígenas de manera calificativa no lo sean. Entonces, sí, nos queda mucho que trabajar, pero vamos bien en este paso. 2024 serán las elecciones en San Quintín. Así es. Muy bien, gracias. Palmira Flores, cuéntanos, ¿qué medidas crees tú que son necesarias? Pues yo creo que es muy importante que las personas que están legislando en materia electoral, algo muy básico es lo que propongo yo, que se informen sobre la realidad de las comunidades, que conozcan cuál es la organización que tenemos como pueblos originarios, porque a mí me parece que hay un desconocimiento y también un alejamiento sobre esa realidad. Entonces yo creo que ahí también pues hay una discrepancia, ¿no?, entre querer legislar algo como lo es la participación política, cuando la verdad es que no conocen sobre esa organización que nos caracteriza como pueblos. Creo que ese punto es muy importante, y también considero que es muy importante que nosotros, como miembros de comunidades indígenas, conozcamos esa lógica por la cual queremos participar. En este caso, los compañeros que están interesados en ejercer su participación política a través de los partidos, pues que conozcan cómo funciona ese sistema, porque creo que también si nosotros no conocemos de esa lógica, siempre vamos a estar en desventaja, porque no sabemos y siempre van a imponer lo que creen que es mejor para nosotros. Entonces creo que es muy importante que nosotros también tengamos esa corresponsabilidad de conocer cómo funciona para los que tengan ese interés, y que quizás en el mejor de los casos pues nos demos cuenta que la vía partidista no es la mejor para nosotros, ¿no? O sea, porque hay algunos ejemplos ya en el país de compañeros indígenas que se han autoorganizado, que reconocen que ya los partidos pues están rebasados y han optado por otro tipo de organización. En ese sentido yo creo que es muy importante eso, que los que van a legislar en materia electoral se acerquen y conozcan de esa realidad, porque no pueden hablar de algo que no conocen, que no viven, y que nosotros también como miembros de comunidades estemos al pendiente de qué es lo que quieren hacer y que nos empecemos a informar sobre esa realidad. De lo contrario, siempre vamos a estar como a disposición de lo que ellos crean, y si nosotros no lo conocemos, pensaremos que sí, que en el mejor de los casos lo hacen con esa intención de que participemos efectivamente, pero no es más que una política para estar a lo mejor a la vanguardia, que les sirve a ellos, para nosotros como miembros de comunidades no nos va a servir para nada. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría aportar sobre este punto. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Creo que efectivamente, como ya lo han dicho, somos una sociedad diversa en la que tenemos grandes retos de inclusión, de paridad, de equidad, y que bueno, pues estas elecciones del pasado 6 de junio evidenciaron todavía donde hay grandes lagunas, y no podemos dejar que se quede así, porque el impacto puede ser pues muy grave, creo yo. Así que no, todo esto tiene que ver también con la participación ciudadana, con la construcción de ciudadanía. No todo está del lado del Estado, aunque sí tienen una gran responsabilidad de las instituciones, pero creo que también ahí hay mucho que aprender y qué hacer
por parte de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y precisamente para platicar de la construcción de ciudadanía, de la participación política, participación ciudadana, los invito para que nos acompañen en el próximo programa en donde estaremos abordando este tema. Por lo pronto, bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco a nuestros tres invitados que nos hayan hecho el favor de dedicarnos este espacio. Palmira Flores, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, y saludos a la audiencia. Gracias. Saludos allá a mi tío Daniel, ¿verdad? Vanessa Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la participación que me han hecho, invitación más que nada, y saludos a Baja California y a todos los pueblos originarios. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Francisco López Bárcenas, gracias por estar con nosotros. Pues, hombre, muchas gracias por seguirme aguantando y espero que no. No, pues nos da rating, ¿cómo no? Claro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues los dejo con la cápsula de la Agenda Colsan. Ya saben que si quieren saber más de este y otros eventos, pueden consultar nuestra página web y los invito como siempre para que nos sigan en redes sociales. Gracias, pásela bien, soy Lidia Juache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo el segundo simposio virtual iberoamericano de Sociología Computacional, encabezado por el doctor Antonio Aguilera, investigador del Colegio de San Luis. Del 14 al 16 de julio, consulta el programa completo en Facebook. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. El Colegio de San Luis tiene para ti libros gratis de su fondo editorial. Entra a librería.colsan.edu.mx y selecciona libros electrónicos. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología o la historia. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.